Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en el Periodista TV, transmitiendo como siempre desde este estudio acá en el barrio de Bellas Artes, en la hermosa ciudad de Santiago, capital de Chile, para aquellos que nos están viendo en todo el mundo, porque a través de YouTube y Facebook estamos llegando a Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, nos ven en España, en México y especialmente acá en Chile, donde tenemos el 90% de nuestra audiencia. Así que ya sabe, si le gusta nuestro canal, compártanos, síganos, suscríbase. Hoy tenemos a un interesante entrevistado, a un demócrata cristiano, pero un demócrata cristiano que en algún momento alguien lo llamó como el demócrata cristiano del frente. Es el cuarto vicepresidente de la DC. ¿Cómo te va, Rodrigo Albornoz? Muchas gracias. Me va bien y agradezco la invitación, Francisco, y claro, como tú dices, no solo saludar a quienes viven en nuestro territorio, sino que también más allá de la frontera pueden tener acceso gracias a la tecnología y también al esfuerzo de ustedes con esta conversación. Rodrigo, además de ser vicepresidente de la Democracia Cristiana, es abogado, experto en derecho laboral. Supe que estuviste por ahí por la Universidad de Salamanca o haciendo también un magíster. Sí, tuve la experiencia de cursar un programa de posgrado que en materia de derechos fundamentales. Es un tema yo diría que hace mucho tiempo en Europa y sobre todo en España, desde nuestra cultura, se ha ido plasmando en el sentido de que los trabajadores adentro de la empresa no dejan de ser ciudadanos y por tanto tienen derechos fundamentales que hay que resguardar aún durante la jornada de trabajo. Y tienes un apellido que se está convirtiendo en ilustre también en tu partido, Albornoz, que sabemos que eres hermano de Laura, ex ministra del CERNAM. Claro, a veces yo digo que Laura es hermana mía, digamos, pero yo también tengo otra hermana y otra hermana. Este es un programa de género, así que la mujer está primero. Sí, no, claro que sí, bien orgulloso, nuestra familia está bien orgulloso del liderazgo que tiene Laura, no solo en materia de género, sino que en lo profesional. Ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctora de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, una persona bastante solvente en lo profesional, así que me preguntan si soy el hermano mayor. Yo digo, soy el hermano mayor, aunque no sea el hermano mayor, pero es una gran hermana, como también Paola y Santiago, que son mis otros dos hermanos. Oye, y el año pasado sacaste chispa con un tuit ahí que por eso te llamaron y te bautizaron en algún momento. Ahí lo que más surge cuando uno pone tu nombre, sí. El diputado rebelde, díscolo, el vicepresidente de C, díscolo y rebelde, por ese tuit que fue el 12 de septiembre del 2018. Sí, cuéntanos. Yo diría que básicamente fue un Twitter, hay que construir a veces, creo yo, memoria, y creo que en lo político, yo creo que el camino que optó la ciudadanía el año 88, el año 89 fue el mayoritario, el correcto, al cual yo adherí. Pero eso no significa olvidar también otros caminos que hubo, que uno discrepaba en lo político, no en lo moral, y ahí hay un punto, con el que pretendían derrotar a la dictadura, y creo que no hay que olvidarlos, ¿ya? Hay que ser generoso en eso. Yo creo que ese camino fue derrotado políticamente, hay que insistir en eso, no era ninguna solución para ello, pero creo que también la lucha armada que se dio en el marco de la dictadura forma parte de nuestra historia y no hay que esconderla, ¿ya? Ahí habían chilenos, habían víctimas, habían también jóvenes. Y básicamente fue un Twitter donde, claro, le puede costar. Yo soy demócrata cristiano, estamos bastante alejados de lo que fue el camino en ese tiempo de la insurreccional, el camino de la vía insurreccional, pero más bien desde la perspectiva humana creo que hay que construir historia y hay chilenos que estuvieron ahí. Yo tuve compañeros de liceo. Sí, pero tú fuiste dirigente de la FECES, ¿no? En plena dictadura. Del PROFECES, que se llamó. Efectivamente, el año... Antes de la FECES. Y la FECES era como el recuerdo de las agrupaciones secundarias de estudiantes en el tiempo de la Unidad Popular, a propósito del proyecto ENU, ahí tuvo cierta relevancia. Y te hiciste amigo en ese sector, en ese momento, con Jadwe, hoy alcalde de Recoleta también. Daniel estaba, pero... Con el alcalde Gonzalo Durán. Gonzalo era uno de la Víctor Osorio también, Patricio Rivera, nuestro líder demócrata cristiano que estuvo presente, y uno confluía en el comité PROFECES donde había demócratas cristianos, habían algunos radicales,
toda la izquierda, la juventud rebelde, los comunistas. Entonces, la convivencia era muy humana, muy juvenil. Y en ese sentido, tiene que ver con eso el Twitter de no dejar al olvido personas, ser humanos de carne y hueso que políticamente pueden haber estado errados, y creo que estaban errados, pero tal vez lo miraron con mucha sinceridad ese camino. Que es más o menos lo que prima, ¿no? Que muchas veces es más fácil llegar a acuerdos y desgraciadamente algo ocurre que terminamos todos divididos. Sí. Se divide la derecha, se divide la oposición, y son mucho más las cosas que nos unen, ¿no? O sea, yo tengo la impresión que, a lo menos desde la experiencia de la democracia cristiana siempre ha tenido tensiones al interior de nuestra organización. Y había un personaje que se llamaba Jaime Castillo Velasco, un tremendo personaje, que en los años 80, frente a qué hacer, inscribir o no inscribir el partido, ir al diálogo o no con Jarpa, como hitos de los años 80, él lo que hacía es la construcción de los acuerdos. Y cuando hay personas que se dedican a construir los acuerdos, que en definitiva es a escuchar y a escribir los acuerdos, uno advierte que a veces las personas tienen más acuerdos que desacuerdos. Y por tanto el diálogo es fundamental, y lo fundamental también es escucharse. Ahora, lo que cuesta a veces, y digámoslo, tiene que ver con la actitud emocional de querer escuchar, de colocarse en la posición del otro. Yo soy parte de una generación más bien de la generación estudiantil, pero mucho más joven, en los años 80, donde había mucha convivencia, había mucha sintonía, y creo que esa sintonía de vivir juntos ciertos eventos, cuando se pierde la capacidad de escuchar, se pierde la capacidad de entender que también hay espacios de encuentro. Yo creo que la candidatura y sobre todo la campaña de Patricio Aylwin reflejó mucho eso, el encuentro de muchos. Más allá de la convocatoria que hizo de la patria justa y buena para todos, yo creo que durante la campaña, y lo recuerdo muy bien en un acto en Cerro Navia, donde los candidatos a diputados del MIR también se subieron al escenario donde estaba Patricio Aylwin. Sí, claro, y también Gastón Muñoz, que era candidato por Pudahuel. Y donde tuvo su minuto. Donde en la campaña del no también estuvo ese no con la lengua, hasta vencer. Bueno, estamos recordando periodos anteriores, pero tiene que ver con la convivencia. ¿Había más generosidad o después nos fuimos convirtiendo en especialistas en cuña? Porque cuando uno ve esas cuñas que se meten y que dividen, por ejemplo, lo que está pasando ahora con las declaraciones de la vocera respecto al Partido Socialista, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Hay menos generosidad o hay más especialistas en meter palos en los rayos, como decíamos antiguamente? A ver, dependiendo de tu responsabilidad, yo no creo que el gobierno tenga un tema de generosidad o no. Yo creo que aquí hay un grado somos o responsables o irresponsables, y la vocera ha sido absolutamente irresponsable en sus afirmaciones, porque lo que provoca es una polarización y lo que provoca es una ganancia a corto plazo. Al parecer el gobierno sigue prefiriendo tener al país tensionado entre el blanco y el negro, juega de alguna manera esa bipolaridad, y yo creo que la generosidad tiene que ser más bien el contrapunto, y el contrapunto pasa por entender que todos tenemos algo que aportar, sin perjuicio de la discrepancia, sin perjuicio de la diferencia, sin perjuicio de nuestros domicilios de cada uno. Le hace un flaco favor, yo creo, la vocería que tiene este gobierno, más allá de la persona. Aquí cuando uno examina desde la campaña del presidente Piñera, antes de ser elegido, desde su primer año y lo que estamos viviendo, es que uno entiende que aquí hay una decisión de polarizar, de identificar al otro como efectivamente como aquel que no tiene la razón, o aquel que quiere hacer daño, aquel que no es patriota, aquel que no quiere avanzar. Creo que eso al final del día le perjudica al país. Y en ese sentido, nosotros, al menos como democracia cristiana, respetando a otros el parecer, no descalificando, entendemos que aquí tienen que haber insinuaciones de un ejercicio. Aquí la democracia no es solo llegar a acuerdos, también la democracia significa diferenciarse y votar, algunos ganar, algunos perder. Pero hay un gran componente, hay un muy buen
margen de tiempo donde creo que el diálogo, la conversación, los acuerdos transparentes, sí, cuando uno le dice a la ciudadanía por qué llega a un acuerdo. Y a propósito de la reforma tributaria, a veces no se ha entendido porque tal vez hemos sido deficientes como demócratas cristianos. Ya vamos a pasar a ese tema, pero aquí tiene que efectivamente, a mi juicio, haber una lógica política distinta a la que ha habido hoy día. Tomando tus palabras de antes, ustedes, la democracia cristiana, fueron de alguna manera los campeones del partido único, porque en un momento fueron tan potentes y tan grandes que les bastaba tener un buen candidato como era Eduardo Frei Montalva para superar cualquier obstáculo electoral, digamos. Sacaron casi el 50 y tantos % de los votos, no en la elección del 64. Así es. Y después siempre se hablaba del camino único de la DC, ¿no es cierto? Hasta agosto del 69. Hasta agosto del 69, que fue la Junta Nacional. Exacto. Y después de ahí, ¿quién gana cuando Chile no logra unirse, cuando hay esta polarización? Porque no estoy hablando que se una la derecha con la izquierda, porque es imposible, pero uno ve a la centro izquierda, a la izquierda absolutamente hoy día con pocas posibilidades de lograr la unidad. Por otro lado, en la derecha también vemos fenómenos que están confluyendo hacia la división. Hay cierta dispersión en la elección y la representación parlamentaria, lo que hace muchas veces lo que estamos viviendo hoy, un presidente con un Congreso absolutamente adverso, con pocas posibilidades de aprobar su programa de gobierno. ¿Qué pasa? Yo creo que hay varios fenómenos que nos llevan también a pensar en el sistema político, ¿no? Sin duda, y el régimen de gobierno también. Hay distintos fenómenos. Yo creo que a lo que tú dices, que hoy día hay muchos partidos, hay muchas agrupaciones, más bien eso es la democratización de la democracia, ¿ya? Lo que la Concertación no entendió en el 2010, que habían otras voces, y en eso uno puede entender que MEO fue un aporte o fue una insinuación de lo que venía. El Frente Amplio, Evópoli, el mismo señor Kass, reflejan de alguna manera esta diversidad. La democracia se ha diversificado y efectivamente la tendencia al día de hoy es que hoy día hay más partidos, hay menos barreras de acceso a la política, y eso le hace bien o no a la política. Yo creo que le hace bien porque lo permite que la política se renueve. ¿Genera algún perjuicio? Sí, porque efectivamente no se puede tal vez gobernar. Aquel que gana la presidencia de la República y plantea un programa de gobierno, lo más posible es que no pueda ejecutar ese programa de gobierno, porque en materia de parlamento va a tener minoría o no va a tener una mayoría consolidada. Y por tanto entra en crisis, o más bien queda la pregunta, ¿el régimen político de gobierno es el adecuado? Nosotros como Democracia Cristiana hace mucho tiempo hemos planteado que tenemos que caminar a un sistema a lo menos semipresidencial, es decir, donde exista la figura del presidente, pero donde el gobierno se construye a partir del Parlamento, donde el pacto de gobierno se construya con los parlamentarios ya elegidos. Y ahí efectivamente hay un fenómeno que yo creo que no hemos madurado como sociedad política. Allá por el año 70, más bien, yo creo que hubo una visión de la democracia cristiana que fue reflejada en Radomiro Tomic, que dijo, mira, varios estamos planteando y mayoritariamente estamos planteando cambios sustanciales al régimen capitalista. Aquí lo hacemos en unidad o esto va a colapsar. Y el colapso llegó. Y él se hizo un llamado y era la misma izquierda. Luis Corvalán era el reflejo de ello, donde le decían a Radomiro Tomic que disculpando la expresión, no meara contra el viento. Donde ya en los años 80, donde él se arrepintió también en ese entonces la negativa a poder ir en unidad, en la verdadera unidad popular que planteaba Radomiro Tomic. Cuando se confluyen, cuando hay varios que quieren hacer cambios, necesariamente volvemos a la generosidad, tiene que haber capacidad de diálogo, pero también, si yo miro el ejemplo de España, Pedro Sánchez quiere construir cambio en España, pero también ha dicho quiero construir proyectos coherentes, ¿ya? Ahí está un poquito el sistema, más bien le juega en contra porque no tiene la mayoría parlamentaria, pero creo que hay un nivel alto de generosidad que se va en las cuñas, que se va en el quién gana el titular, quién gana el Twitter,
Y en ese sentido no es lo valioso la cuña o lo que se dice, sino que el impacto que genera. Rodrigo, hubo dos justamente a través de Twitter, dos posiciones. Una, Heraldo Muñoz proponiendo esto de un acuerdo en 10 comunas populosas gobernadas por la oposición. Después salió Vlado Mirosevic proponiendo al interior del Frente Amplio un acuerdo en 15 comunas que estén gobernadas por la oposición para llevar candidato único alcalde de la oposición. ¿Con cuál sintonizan más ustedes? ¿Se ha discutido ya ese tema dentro de la ADC? No lo hemos decidido, pero lo hemos conversado. Y nuestra conversación es: ¿qué impedimento hay para que en todos los municipios que está gobernando la derecha realicemos primarias con toda la oposición? ¿Cuál puede ser el propósito de negarse a eso? Si hay un mínimo acuerdo implícito, ese mínimo acuerdo implícito que te lleva a tener un pacto de administración en la Cámara de Diputados, ¿por qué no también ese mismo sentido, que es un sentido común, aplicarlo en materia municipal, en materia de alcaldía? Yo en lo personal también he dicho al interior del partido que nuestros alcaldes también tienen, interna y externamente, estar disponible para primarias. Me resulta difícil creer que un alcalde que está seguro de su trabajo no sea capaz de un escrutinio político de sus partidarios. Pero si en Maipú, si en Las Condes, aunque sean extremos, pero si en Puente Alto, si en La Florida, en Santiago, la oposición no está dispuesta a jugársela por cambiar ese tipo de gobierno, por quien encabece, uno dice, bueno, ¿por qué no? ¿Quieren que sigan la derecha? Cuando el Frente Amplio más bien está ensimismado en perseguir a los alcaldes de la democracia cristiana, ¿cuál es el propósito? Yo lo que llamaría más bien a usar lo que la democracia cristiana ha usado permanentemente. Es el partido que yo diría que ha usado más el sistema de primaria desde que se instalaron allá por el año 93 para elegir el presidenciable en términos de la participación de la ciudadanía. Yo llamaría más bien a ejercer este sistema. Además hay un sistema que hoy día es legal, el tema de las primarias. Entonces no dejaría a la ciudadanía, a esa ciudadanía que no es el total de la ciudadanía, pero ese segmento de ciudadanía que tiene opinión política, se inclina por ciertas tendencias, pero no milita. Hay que convocarla a participar, ¿ya? Claro, cuando no se han hecho primarios no les ha ido bien. Porque tú no puedes construir solo militantes y ciudadanos que van a votar el día de la elección. Tienes que convocar también a una ciudadanía que pueda colaborar con los proyectos políticos. Ya, pero ahí es cuando surgen voces, que las conocemos, que dicen, no, pero es que la democracia cristiana cada vez que se junta con la izquierda y además en pacto donde está el Partido Comunista, pierde votos. Y por otro lado dicen ese mito o realidad, no sé, de que los alemanes permanentemente le están diciendo, o la democracia cristiana internacional, digamos así, ¿por qué están ustedes vinculados acá cuando la democracia cristiana en el mundo es un partido de centro derecha y no de centro izquierda? Yo recuerdo que el año 2013, cuando la directiva del partido, encabezada por Ignacio Walker, concurrió a Alemania, se entrevistó entre otros con Angela Merkel. Te lo digo porque mi hermana estuvo en esa comitiva, Claudio Rego también, y efectivamente el tema del Partido Comunista salió y se colocó sobre la mesa, pero Ignacio Walker, en ese sentido, presidente del partido, lo dijo muy cierto: el problema del país no es el Partido Comunista. El problema del país tiene que ver con su proyecto de progreso, de desarrollo, de la desigualdad. Efectivamente, yo diría que hay dos cosas que tal vez quisiera explicarlo. Cuando hay una democracia cristiana, el problema de ir con los comunistas en un proyecto electoral o de gobierno no es el problema, es cuando la democracia cristiana pierde el querer liderar esa coalición. Yo provengo, Elwin lideró, Frey también lideró, adentro del Partido Comunista o afuera del Partido Comunista, fuimos capaces de liderar una coalición. Entonces, yo creo que la democracia cristiana, a partir del año 2000, pierde estas ganas, esta vocación de liderar. Entonces, pasan fenómenos al interior de la democracia cristiana, que se empieza a configurar el laguismo al interior de la democracia cristiana. Y después se empieza a configurar el bacheletismo. Claro. Entonces, hay que estar en la democracia cristiana, pero hay que estar donde va la ola, ¿ya?
Mira, sinceramente yo creo que esa pérdida de liderazgo por temor, porque la democracia cristiana también se fue en los años 90 convirtiendo en un partido que se enquistó en el Estado, por temor en la primaria Lagos Saldívar, yo creo que muchos demócratas cristianos negaron el voto a Andrés Saldívar, porque no querían perder, porque se querían ver bien con el mundo PS-PPD. Yo creo que esa capacidad de querer volver a liderar una coalición de centro-izquierda es lo que el año 2000 en adelante la democracia cristiana perdió, y creo que es el punto, ¿ya? Somos parte de algo sin capacidad de direccionar, sin capacidad de colocar en un liderazgo que encabece, o por el contrario, vamos a querer encabezar, vamos a ser los que convoquen. Cuando nosotros hemos marcado un punto con las reformas tributarias, la reforma de pensión, que también queremos marcar la diferencia. Queremos decir, mira, un camino de centro izquierda va más bien por acá que por otro lado. Estamos haciendo una diferencia. Pero ¿cuál es la línea? Porque ahí es donde yo digo, sí, volver a liderar, pero ¿con qué? Es decir, la democracia cristiana ya tiene un apellido, cristiana, sí, que viene en franco retroceso. Hace pocos días salió una encuesta en España, por ejemplo, donde por primera vez los ateos son más que los católicos, así especialmente en Barcelona. Sí. Y hemos tenido todos los escándalos de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, Maritain, todo eso que ustedes sacaban como la cosa del contenido, la fuerza, lo que había atrás, eso está como hoy muy debilitado. Pero hay dos cosas. Más, me parece que no sé qué fue Ignacio Walker el que planteó sacarle es un problema el Ignacio, apellido cristiano al partido. Claro, lo que pasa es que el planteamiento en materia de la Iglesia Católica no es igual Vaticano. Yo no soy un católico, tengo sí una tradición católica. La Iglesia Católica son el pueblo de Dios, digamos, el pueblo que cree, las comunidades, la persona que en definitiva integra una comunidad. Quien está en duda es la jerarquía, quien está en duda esta línea jerárquica que se impone y los espacios de poder y de impunidad que se han mantenido hasta el día de hoy. O sea, siempre estamos recibiendo noticias en el caso de los abusos sexuales de sacerdotes, pero eso no es la Iglesia, ¿ya? Pero también quiero relativizar esto de que hoy ustedes se llaman cristianos y ya no son tan católicos, no son tan cristianos las personas, pero también nos llamamos demócratas, y la democracia también está desprestigiada. Pregúntale, a los chilenos, ¿cuántos votan? ¿El 46% votan? ¿Cuántos creen que una dictadura puede servir mejor para resolver los problemas? Hay un buen porcentaje. Aquellos que se decepcionan de la democracia. Entonces, si de alguna manera cuestionamos nuestras propias convicciones, vamos a estar de alguna manera gobernando por la encuesta. ¿Tú crees que no le hace bien, por ejemplo, que Ignacio Walker haya planteado esto de sacarle cristiano a la democracia? Yo creo que lo que hace Ignacio es contribuir al debate interno, ¿ya? Porque y yo lo que creo es que no tuvo mayor apoyo, pero lo miro así, más bien como una inquietud por parte de él, una provocación al discurso. No hay ninguna referencia, a lo menos en los estudios de opinión, de que el centro, esto mirado desde el punto de vista político electoral, sea un valor para la ciudadanía. El centro es como el que se trata de no mover, y la democracia cristiana más bien es movimiento, a lo menos en nuestra convicción. Por tanto, yo diría que es parte del debate, pero ese debate yo creo que fue cancelado absolutamente a los pocos días de que lo planteó. Ya, ¿y dónde está la DC? Porque ahí hoy Buenchumilla ha dicho en estos días que la DC cruza la línea roja, que la DC hoy un día con el gobierno, otro día con el proyecto en contra del gobierno, un día apoyando una acusación constitucional, al día siguiente no. ¿Cuál sería para ti el lugar que debe ubicar, donde debe ubicarse la democracia cristiana? Sí, yo lo que creo es que cuando uno no es gobierno también tiene responsabilidades políticas, y por tanto uno no puede decir, cuando un gobierno es elegido y se dice mucho esto, que le vaya bien al gobierno porque le hace bien a Chile, hay que ser coherente con eso. Y tú escuchas en marzo del 2018 y todos lo dijeron. Por tanto, no tenemos una función ni un rol de ir a rescatar al gobierno.
pero sí tenemos el rol de contribuir en lo que nosotros, desde nuestra mirada y desde nuestra perspectiva, le agrega valor a la sociedad en términos de desarrollo. Por tanto, cuando se discuten reformas, que son más bien, entre comillas, estructurales o importantes para este gobierno, lo que nosotros decidimos es entrar a no negarse a discutir. Y en segundo lugar, a ocupar ese espacio para colocar aquellos temas que a nosotros nos parecen relevantes y que están olvidados en el proyecto. Y lo tercero, también dar un mensaje a la ciudadanía de que nosotros apostamos también a la gobernabilidad, porque sea un gobierno de derecha, sea de izquierda, de centro izquierda, de la democracia cristiana, los gobiernos que no logran que el país avance, al final del día lo que se debilita es la democracia. Pero ¿no temes que se convierta eso de partido bisagra, que al final se convierte en una una mucho cosa más grave? Mira, ¿sí? el día de ayer salió en mi opinión, bastante minoritario, pero hay unos 30 camaradas o más, o 40, ponle 100 camaradas, en redes sociales es fácil firmar, que hablan de que la mesa directiva ha impulsado un cogobierno con la derecha, ¿ya? Pero no, yo lo que creo es que al interior de la democracia cristiana o al interior de nuestra sociedad se ha ido enquistando esto, la falta de diálogo nomás. Y dialogar y negociar y llegar a acuerdos. Esto es importante. Porque cuando uno habla de diálogo no es que encuentre la verdad compartida, sino que a veces, mira, yo acepto lo que tú quieres, aún a mí no gustándome. A propósito de la reintegración, la democracia cristiana aceptó la reintegración y hay que decirlo. ¿Y a quién beneficia? Hay un segmento importante de la reintegración que beneficia al mundo más rico, el 1%. Pero también, como contraparte, nosotros logramos instalar ciertos intereses de las pymes, de los adultos mayores, del término de la exención a las contribuciones de las forestales, al impuesto a las inversiones regionales, y es un acuerdo donde yo obtengo algo y también el otro obtiene algo, ¿ya? Y también desmitificar las conversaciones políticas en materia. Hay que recordar, el otro día hay un académico de la Universidad Adolfo Ibáñez lo recordaba, el proyecto de la presidenta Bachelet en materia tributaria no comprendía la desintegración, comprendía más bien mantener la integración, más bien ocupaba otro instrumento tributario como la renta atribuida, la desintegración en el porcentaje aprobado se dio en el llamado acuerdo del Senado. Entonces, desmitifiquemos y no coloquemos en definitiva las conductas de otros como en la pesa del malo y el bueno. Ahora, como te digo, acá hay un interés político de la democracia cristiana, algo asociado a uno, entre comillas, un partido que quiere cambios, pero entiende que las cosas son graduales, son con acuerdos, son con diálogo, y tratando de incorporar a todos, porque efectivamente hay una clase trabajadora, pero también hay una clase trabajadora independiente que son las pymes. También hay personas en las regiones, también hay personas que son trabajadores pero que no están trabajando. Hay que tratar de sintetizar distintos intereses. La democracia cristiana siempre tuvo esa vocación, por eso se ha autoproclamado un partido nacional, donde todos confluyeran. Y en ese sentido queremos ser coherentes a lo que hemos sido. A propósito de la no violencia, nosotros hemos tenido siempre un camino y ese camino es rescatar nuestra tradición, pero también es un instrumento político para visibilizarnos, porque entendemos que la ciudadanía también hoy día está viendo, se empieza a generar el germen para la alternancia en el gobierno, para la alternativa, y nosotros como democracia cristiana tenemos que convertir nuestro actuar, nuestras propuestas también en algún momento en un proyecto social, económico, de desarrollo inclusivo, para que la gente diga, mira, ahí hay una posibilidad también de votar, que es el giro de los partidos políticos, representar a través de elecciones periódicas. Rodrigo, hablando ahora del tema laboral que mencionaste, disculpa, las pymes, y lo último, hay un cierto realismo que nosotros también hemos asumido. Hay un electorado que nosotros no somos dueños de ningún electorado. Aquí la ciudadanía, siempre se habla de la democracia cristiana, hay que recuperar el 1.000.000 de votos, ¿no? Ese 1.000.000 de votos se fue y es libre y no nos pertenece. Pero efectivamente, la gente que votó anteriormente por nosotros, hay una votación que se fue con Piñera, ¿ya? Entonces la pregunta que le hacemos a la izquierda,
para que una coalición de centro-izquierda gane el próximo gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos permitiendo a la derecha que convoque a ese electorado? ¿O ayudamos y respetamos a que la democracia cristiana pueda hacer ese trabajo para hacer la suma? Cosa distinta, y razonablemente dice, no, lo que pasa es que la democracia cristiana se quiere ir a hacer el cogobierno, se quiere ir a la derecha. Eso nunca ha sido discutido y no es nuestro propósito. Ya, y te voy a aprovechar que eres Sí. abogado, que sabes de laboral y que hay un proyecto hoy, o dos proyectos, uno Sí. de 40 horas y otro de 41 horas, pero Sí. con agregados. Sí. ¿En qué línea estás ahí? Hay tres proyectos. Uno del gobierno que tiene que ver con la adaptabilidad, de esto de aceptar las 180 horas mensuales o las jornadas semanales de 4x3. Un proyecto que han sido planteados en varias ocasiones por otros diputados, pero hoy día con mucha fuerza y acierto por parte de la diputada Camila Vallejo. Y este tercer proyecto que salió de la noche a la mañana de las 41 horas. La democracia cristiana lo discutió el lunes pasado en el Consejo Nacional y nuestra posición es, y lo dijo el presidente del partido, Fat Chaín, nosotros hay que trabajar sobre la base del proyecto presentado y trabajado por la diputada Camila Vallejos. Así lo decimos. Adherimos a que la reducción a las 40 horas es lo correcto. Lo que sí decimos es que del mismo modo como la presidenta Bachelet en su primer gobierno señaló que hay legislación para que hay que asumirla y tratarla de manera distinta conforme si la empresa es grande o pyme, nosotros sí estamos planteando que tiene que haber un efecto inmediato de esa rebaja, pero de manera progresiva, que pueda culminar en 5 años. Es decir, un ejemplo, yo creo que los empresarios cuando están dialogando hoy día con las centrales se pueden ir abriendo a un camino también de ir progresivamente, por ejemplo, que la media hora de colación sea atribuida a la jornada. Eso significa para las jornadas semanales de 5 días bajar a 42,5 la jornada de trabajo efectiva. Es decir, poder concluir en 5 años, sobre todo para las pymes, en una jornada efectiva de 40 horas. Pero también hay que desmitificar esto, porque por un lado lo que nosotros necesitamos es una ley que lo regule. A veces decimos, porque somos sindicalistas, porque nos gusta el sindicato, decimos no, que los sindicatos lo acuerden. Pero hoy día no más del 23-24% de trabajadores está sindicalizado. Por tanto, ¿qué sindicato va a negociar con el empleador? Por otro lado, la farsa de la derecha y del gobierno que dice no, que el empleador negocie con el trabajador. Nunca ha habido una negociación de contrato, salvo que tú fueras una estrella, un actor o un personaje, un matinal, que puedas negociar tu contrato. Aquí quien tiene que fijar las reglas del juego, como hoy día como lo es la ley laboral. Y con una supervisión clara, concreta, muy distinto a lo que existió hasta el día de hoy en materia de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo. Y en ese marco no tienes miedo con todo lo que se anuncia, porque Sí. uno lee, ve todo lo que viene en tecnología, la automatización, etcétera, que esta ley laboral nos quede antigua o desfasada cuando salga debido a que no está tomando otros aspectos, el teletrabajo, la automatización, qué va a pasar con las miles de personas que van a quedar cesantes supuestamente por el acceso a mayor tecnología que va a tener el país para la producción, etcétera. Mira, los microempresarios, las pymes, no el microempresario, las pymes, señalan que del 2003 en adelante, cuando se reforma el sistema de capacitación, ellas salen del sistema de capacitación. Le hacía la consulta a un economista, asesor de CONAPYME, y me decía que el 98% de la franquicia tributaria en Chile la ocupan las grandes empresas. Entonces, cuando hoy día las pymes que toman al 70% de los trabajadores de Chile, pero ellos representan el 15% del producto. El año 70 representan el 50% de las ventas del país. Hoy día representan el 15%. Uno dice que hay un desafío, hay una oportunidad también en materia de productividad, ¿ya? También la democracia cristiana ha dicho, además de la progresividad, un fondo garantizado de capacitación para el mundo pyme, ¿ya? Para ocupar la ley que se llama la ley de las pequeñas empresas. Uno va al supermercado el día de hoy, el pan, uno lo pesa. A lo menos esa es mi experiencia en el Unimar ahí en Manquehue con los militares. Uno tiene la oportunidad de pasar por a ser de cajero. Sí. Es decir, la automatización es parte de una realidad. Antes la automatización siempre existió, pero como para dentro de la empresa.
ustedes recuerdan, o uno tiene la imagen esto del goteo ahí en el Valle del Elqui. Eso es automatización. Sí. O toda la sustitución que hemos tenido, que se ha dado en los últimos 20 años. O toda la automatización, pero adentro de la empresa. Lo que está pasando es que hoy día la automatización salió para afuera. Esa revista que está ahí, cuando nosotros llegábamos a la imprenta hace 18 años, cuando empezamos, eran imprentas con muchísimos trabajadores. Así es, y que cada uno doblaba. Había 100, 150, hasta 200 trabajadores para realizar ese trabajo que hoy lo hacen 5, 4. Por lo tanto, efectivamente, esto ya está presente. Sí, ahora la evidencia, según si uno lee entrevistas que la propia economista Andrea Repeto ha entregado, es que no hay evidencia mundial que la automatización está reemplazando en términos de tasas a empleados. Siempre hay un ajuste. Se mantiene esta cifra entre el desempleado y empleados, ¿ya? Pero efectivamente lo que tú dices es cierto. Hoy día el proceso de automatización puede ser mucho más acelerado, y donde la empresa, la unidad productiva, no esté preparada para los efectos de hacer ese trabajador que se reemplaza por una máquina algo más productivo o entregarle otras funciones. Yo creo que ese es el riesgo, la velocidad de los procesos de automatización que ha sido altísimo. Hoy día yo vengo llegando de una feria de emprendedores que organizó la Cámara de Comercio de Santiago, y habían 2 empresas que andaban ofreciendo automatizaciones, sistemas de automatización del cliente, que es cuando uno llega, no sé si alguno ha llegado a alguna clínica o a algún hospital donde uno coloca el root. Exacto. Ya no es la recepcionista, sino que es un robot, una máquina. Ahí hay experiencia comparada que tiene que ver con la creación de nueva institucionalidad estatal, que Chile no la tiene en ningún caso. Y yo creo que efectivamente estamos ahí al debe, no se ha tomado con seriedad este tema. Rodrigo, uno ve la democracia cristiana y ve una serie de figuras jóvenes que han llegado y que tienen bastante presencia. ¿Ves alguna de esas figuras corriendo con posibilidades electoralmente en la elección del 2021, ya con vistas a la presidencial? A ver, si tú me preguntas en lo personal, mi candidata presidencial sería Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Un liderazgo político de territorio, joven, mujer. Yo creo que la democracia tiene que romper paradigmas. Esta es una proclamación, porque no, alguien le había dicho no, me parece primera vez que lo digo, surge, ¿no? pero lo he pensado. Esto es una idea. Mira, Carolina Goch tiene 45 años. Nuestro Senado, en el Senado está Yana y está Jimena, que son sub 50. La democracia cristiana, Claudio Rego, Alberto Undurraga, Laura Albornoz, que es mi hermana, son personas sub 50. El tema es que no se han ajustado, la misma Carolina Leitao, la Claudia Pizarro, Claudio Castro, Felipe del Pin, que es un alcalde del Mundo Popular. Yo creo que entre ellos tiene que salir algo. Yo sí creo que hay que buscar un liderazgo más local, más de territorio, más de vida cotidiana. Creo que la democracia cristiana se tiene que atrever a mirar y darse cuenta que tiene liderazgo hoy día que pueden efectivamente marcar liderazgo que no interpreten y que sean muy distintos, liderazgo alcaldicio en este caso, como Lavín, como Jadue, que son buenos alcaldes, pero a veces más bien destacan lo que ellos hacen y no relevan a sus respectivas comunidades, que creo que ha sido la virtud de Claudia Pizarro, de la Carolina Leitao, de hablar de sus comunidades y no de ellos. Yo creo que la democracia cristiana se tiene que atrever más a romper los paradigmas de creer que somos el partido del 35%, creer que por sí la gente va a votar por nosotros, creer que tenemos que recuperar nuestros 1 millón de votos. Hoy día nosotros estamos en un sistema político donde la diversidad es una virtud. Nosotros tenemos que construir nuestro nicho y tenemos que de ahí contribuir al país, y también tenemos que entender que todo proyecto político que encaucemos lo tenemos que encauzar con otros. Ya no es por un tema súper estructural como plantea Radomiro Tomic en el año 70, sino que la realidad te indica que tú tienes que trabajar con otros. Pero entender que reflotar una concertación exitosa a la que yo adhiero, de la que yo no reniego, pero creer que es el camino es incorrecto. O creer que la simple unidad por la simple unidad
te va a entregar una solución. Creo que también es incorrecto. Yo no tengo ningún problema ir a perder porque discrepamos del Partido Comunista o discrepamos del Frente Amplio, pero sí hay que ser coherente con proponer proyectos, valga la reiteración del término, nosotros tenemos que presentar proyectos coherentes a la ciudadanía. Ahora, para que sean coherentes, uno no debe ser el pretexto. Uno tiene que tener generosidad para tratar de llegar a acuerdos con la mayor cantidad de actores que hoy día están en el escenario político. Invitaremos entonces a la alcaldesa de Peñalolén acá para a ver si recoge el guante. Comente. Eres un buen lector, me imagino. Sí, ¿Sí? Me gusta leer varios libros a la vez. Tenemos este libro, El valor de las cosas, de Mariana Mazzucato. Es un interesante texto que nos hace llegar, en este caso, Random House Mondadori, la editorial, para que se lo regalemos a nuestros invitados. Esperamos que lo disfrutes. Ya, pues muchas gracias. La próxima invitación a ver si lo comento. Ahí lo comentamos. Y también hemos disfrutado con el café Abucaldi, sí, arábigo y colombiano. Así que es que es uno de nuestros auspiciadores. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Muchas gracias a ti, Rodrigo, vicepresidente de la Democracia Cristiana. Ha llegado acá hasta nuestros estudios. Si le gustó la entrevista, ya sabe, la tiene que compartir. Ahí pongan el hashtag, lo justo y necesario, pero además si está en Twitter, Carolina Leitao, para que lo vea que hoy fue proclamada candidata a la presidencia de la República. Así que muchas gracias a ustedes por estar ahí y nos vemos próximamente aquí siempre en Lo Justo y Necesario por El Periodista TV. Gracias.